Muy buenas noches, pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Esta noche estamos viernes 17 de abril 2026. Seáis los bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, estáis enfrente de mí, estoy con vosotros y me regocijo. Me regocijo porque veo que venéis a coger conocencia del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es el que el Padre Eterno nos da en este año 2026 y en la Iglesia de las Revelaciones, que cada día nos da nuevas revelaciones para que andemos en el camino que nos lleva a la gloria del Padre Eterno. Por eso siempre os digo que me regocijo y os suplico de estar atentos a lo que vamos a leer, lo que vamos a oír. Fijaros bien en los versículos y en los versos, a fin que ustedes también los mediten y escudriñen las Escrituras y puedan tener las revelaciones. Amén. Por eso esta noche os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno. Y os saludo también en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, Yeshua, el Hijo de Dios que eligió, el primero entre todos sus hermanos, el Hijo de María, el que todo el mundo hoy en día llama Jesús el Cristo. Jesús es un apellido latino y el Cristo es una frase hebrea que quiere decir el elegido, el ungido, el preferido de Dios que Él ha elegido. Amén. Por eso siempre os pido de estar atentos a fin de recibir al 100%. Siempre os digo que el Padre Eterno en este año 2026 nos ha abierto la puerta de los cielos a fin que recibamos el verdadero Evangelio y que andemos en este camino que nos lleva a la gloria del Padre Eterno para toda la eternidad. Amén. Primeramente, sabemos que siempre os he hablado que todo que muere en la ley no tiene herencia del reino de los cielos. Eso lo digo porque está escrito en las Escrituras. Por eso Romanos 5, verso 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros, por la creación. Amén. También os he dicho muchas veces, el mundo entero dice que somos hijos de Dios y las Escrituras nos dicen el contrario, porque nos dicen las Escrituras que en el principio Dios creó los ángeles del cielo. Él los ha creado, no son sus hijos. También Él creó el hombre, Él lo formó del polvo de la tierra. Entonces no es su hijo. Y la mujer, Él la sacó del costado del hombre. Entonces tampoco es su hija, es creación, Él los ha creado. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Pero
ya nos dice Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios les muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por la creación, para darnos la vida eterna. Amén. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuando más por medio de él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira que Dios tenía con nosotros, porque nosotros, el Padre Eterno, no podía acercarnos a nosotros a causa de los pecados. Éramos pecadores. Y Dios en esos tiempos no permitía ni un pecado, un solo pecado, y perdías la herencia del reino de los cielos. Amén. Porque nos dice Romanos capítulo 5 y verso 9, luego siendo ya justificados por su sangre del Cristo, cuando más por medio de él seremos salvos de la ira. Si somos salvos de la ira, tendremos la vida eterna. Es lo que nos dice. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos ha reconciliado. ¿Por qué nos ha reconciliado con su muerte? Porque nos dice Mateo 27, verso 51, que el velo del templo se rascó desde arriba hasta abajo y la ropa se partió. Sabemos que en el templo había un velo y nadie podía entrar detrás de ese velo. Solo un hombre elegido y una vez por año entraba adentro ese velo. Detrás del velo nadie podía entrar. Y entonces, cuando Cristo murió, que Él entregó el Espíritu, dice que el velo se rajó de arriba hasta abajo. Y entonces Dios, el Padre Eterno, bajó a la tierra. Y ahora todo el mundo ponemos delante del Padre Eterno y pedirle lo que tenemos falta y adorarlo. Amén. Antiguamente, bajo la ley, sabemos que la ley nos dice que cuando uno pecaba, tenía que hacer un sacrificio para estar perdonado. Pero cuando hacía un pecado grande, lo condenaban a muerte apedreado. Si robaba, lo condenaban a muerte apedreado. Pero si era un pecado mínimo, tenían de comprar una bestia y llevarla al sacrificador para sacrificarla, para limpiarse del pecado. Amén. Pero desde el principio no era igual. Porque nos dice que en las Escrituras que desde que salieron del jardín de Edén, del huerto del Edén, un solo pecado nos privía de entrar a los reinos de los cielos. Un solo pecado. Por eso nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida del Cristo.
Él nos ha reconciliado con el Padre Eterno. El Padre Eterno, ahora en que estemos llenos de pecado, de pecados, podemos ponernos delante de Él. Antes no podíamos. Sabemos que el Padre Eterno odia el pecado. Por eso en la cruz del Calvario, cuando el Cristo entrega el Espíritu, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese hombre de carne y de sangre, el Cristo, Emmanuel, el Cristo, Yeshua, el elegido de Dios, Él llevaba en su cuerpo todo el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. Los pecados que hoy hacemos también estaban en aquella cruz, hace 2026 años aproximadamente. Amén. Por eso nos dice: porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida del Cristo. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados con el Padre Eterno. Amén. Somos amigos, reconciliados con Él. Es lo que nos dice estas palabras. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. La muerte estaba en todos los hombres, en todas las mujeres, porque aquí solo en la vieja te dice solo de los hombres, por las mujeres igual. Amén. Para Dios no hay mujeres, somos todos hombres y mujeres, somos creación, no hay. Amén. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. El pecado no estaba tenido en cuenta porque no había ley. No había ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán. Con una ofensa semejante a Adán, también morían, perdían la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Adán, quien es figura del que había de venir. Amén. Hablan del Cristo, el que tenía de venir era Cristo. Emmanuel, el Cristo, Yeshua, el Salvador del mundo. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron, muchos murieron. Por la ofensa que hizo Adán, muchos murieron. Cuando más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva que nos dio por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. O sea, dice que muchos se murieron, no entraron, muchos no entraron, pero por la gracia que nos da Cristo, la gracia, el don no merecido, el favor que el Dios nos hace por la sangre del Cristo, ese sacrificio tan grande que el Cristo hizo en la cruz,
nos da la oportunidad también de salvarnos de la muerte y de entrar en el reino de los cielos. Amén. Ni tampoco es la dádiva lo que nos da como el pecado de aquel uno, porque el juicio y la verdad surgieron una sola ofensa para condenar, una sola ofensa para la condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para la justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuando más reinaban en la vida los que recibieron la abundancia de su gracia y la dádiva que nos dio la justicia mediante aquel uno es Cristo. Aquí Dios nos está diciendo que las ofensas, a lo que vemos, empezaron del huerto del Edén, un solo pecado, y nos privaba la oportunidad de entrar en los reinos de los cielos. Un solo pecado. Hasta que llegó la ley. En la ley ya vemos que era muy severo. La ley era muy severa porque solo te apedreaban cuando hacías un motivo muy grande, que robabas o que adulterabas, el adulterio. Pero cuando tenías un pecadito pequeño, te caía hacer un sacrificio, coger una bestia y llevarla al sacrificador para que él la sacrificara. Pero eso para la persona humana era un sacrificio. Y ya nos dice que todo el que ha muerto bajo la ley, muchos murieron. Bajo la ley, muchos murieron. Y sobre la gracia, muchos se salvaron. ¿Por qué se salvaron muchos? Porque cuando dice muchos murieron, es decir que todos los que Dios ha elegido en el Viejo Testamento, esas personas están salvadas, sea hombre o mujer. Ya nos lo dice, Abraham estuvo salvado, está en el cielo. Moisés, Aarón, se ha servido, aunque han muerto en la ley, pero ellos han estado elegidos, han sido servidores del Padre Eterno, pero el pueblo no eran servidores, y todo el que moría en la ley perdía la oportunidad de entrar en los reinos de Dios. Se acabó. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Por eso, como Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por sus maldades, por sus transgresiones, por sus pecados, por todo lo que hacían, y Dios estaba lejos de ellos, por eso los dejó perdidos 40 años en el desierto. Pero como Él dio esa maldición para su creación, cuando llegaron los tiempos, ya nos dice que ha enviado el Cristo. Galatas 4, verso 4 nos lo dice. ¿Para qué lo envía? Para que Él cumpla toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos, y que compre todo aquel que está bajo la ley, que lo compre, que lo saque de la ley y que nos dé la adopción de hijos. Siendo creación, hombre y mujer, estábamos perdidos a la muerte con la ley.
La ley escrita en piedra mata, no lo dice. 2 de Corintios 3, verso 6. La letra escrita en piedra mata. Mata a la creación, al hombre y a la mujer. Es el ministerio de la muerte escrito en piedra. Es la ley. Es la ley que los mata, que mataba la creación. Entonces Él da a su Hijo, al elegido, para que compre todo aquel que está bajo la ley y que nos adopte como hijos. Amén. ¿Está claro? Pero ya vemos que del jardín de Edén, del huerto del Edén, hasta la ley que dio a Moisés, los 613 mandamientos, un solo pecado que nos privaba de entrar a los reinos de los cielos. Un solo pecado. Y después lo pone más suave, porque luego ya te dice bien, solamente todo aquel que ha estado apedreado y matado, esos han muerto bajo la ley y no resucitan más. Pero el que ha mentido y lleva un corderico, ese tendrá que estar juzgado. Aunque nos dicen las Escrituras, Juan 3, del 1 al 5, que todo que muere en la ley no entra al reino de los cielos. Y se lo dice a Nicodemo. Juan 3, verso 5, se lo dice: Nicodemo, Nicodemo, en verdad te lo digo, si tú no renaces del agua y del Espíritu, tú no entrarás al reino de los cielos. Amén. Está claro. Más claro no se puede ser. Entonces, nos está diciendo aquí, en las Santas Escrituras, que el Padre Eterno, el que nos ha reconciliado con Dios, es la sangre del Cristo, el sacrificio de ese hombre de carne y de sangre que él hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz para comprarnos de la ley y adoptarnos como hijos. Adoptarnos como hijos. No somos hijos naturales. Amén. No somos hijos ecológicos. No. Somos hijos adoptados. Nuestra sangre no es de Dios, ni del Cristo. Estamos adoptados. No sé si usted comprende lo que yo quiero decir. Si ustedes hacen una silla, dejen de una silla, un robo que abra y siente y discute con usted, usted ha creado, nunca será su hijo, siempre será tu creación. Amén. Que es lo que hacen hoy en día los sabios. Hacen robos que abran con inteligencia. Pero son robos, no son hijos, son creaciones, creación del hombre. Y la persona humana ha sido creación de Dios. Creación solamente. Amén. Por eso Dios, el Padre Eterno, ha trabajado. Y aún trabaja 6.000 años, aún está trabajando para recoger a todo ser humano que Él ha creado y llevarlo y adoptarlo como hijo. Amén. Lo que hemos visto esta noche
y hemos oído, les digo al Padre Eterno, 1000 veces gracias por tantas revelaciones que Él nos da en esta noche 2026. Como ya os he dicho, hoy estamos viernes 17 de abril 2026. A vuestra salud en esta copa del Rey. Hablo mucho y me seco de sed. Ay, bendito sea tu nombre, Padre. Por todas estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado en esta noche de 2026, en este viernes, le doy 1000 veces gracias. Yo siempre estoy agradecido por lo que el Padre Eterno me da. Lo que me da, yo lo reparto con ustedes. Ustedes hoy, esta noche, han recibido las revelaciones igualmente que yo. Y además yo las reparto con ustedes de todo corazón, a fin que ustedes también puedan andar en este camino que lleva a la gloria del Padre Eterno y nos quedemos con Él para toda la eternidad. Amén. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, Yeshua, que quiere decir el Salvador, que nos dé una noche de descanso, de tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todo aquel que ha salido de la ley y que ha estado adoptado como hijo. Hay que los hijos de Dios, siempre os digo, que van a tener la vida eterna. Si yo se lo digo, no porque quiero, es que nos lo dice francamente las Escrituras. Nos dicen que Tesalonicenses 4, verso 16, nos dice que el Padre mismo, Él nos enviará un señal. Él nos enviará un señal y a la voz de un arcángel y al son de la trompeta de Dios, Él bajará del cielo. Dios bajará del cielo y todos los muertos en Cristo resucitarán. Los demás no habla de ellos, pero también nos dice que nosotros, los hijos que hemos estado adoptados, en un párpago de ojos, tendremos un cuerpo incorruptible. Este cuerpo no irá al polvo de la tierra. Marcharemos directamente para arriba, juntos con los que han resucitado en Cristo, y nos iremos con el Padre Eterno en los reinos celestiales, para toda la vida eterna. Entonces nosotros ya no estaremos juzgados. Los hijos de Dios no estarán juzgados. Los que estarán juzgados son los que se han quedado en la ley. Toda persona que tiene una falsa doctrina de hombre se quedará bajo la ley, porque al juzgamiento de la fin de los tiempos, ahí se va a encontrar el Padre Eterno, el Cristo, Lucifer, el acusador. Y Dios sabemos que es amor, es misericordioso para su creación. Las pruebas que ha dado su Hijo en una cruz para salvar la creación. Amén. El Cristo ha dado su vida a Él para salvar también la creación y comprarnos de la ley
y danos la adopción de hijos. Entonces, los hijos de Dios estaremos a la derecha con el Cristo y el Padre. Y los que estarán condenados y apuntados del dedo será el acusador, que es Lucifer. Cuando él diga, supongamos, y me apunte del dedo a mí, que estoy a la derecha del Padre, entonces Cristo, que es nuestro abogado, dirá, no, yo ese hombre he pagado por él. Satanás le va a decir, este hombre ha pecado mucho en su juventud y en su vejez. Y Cristo le dirá, no, yo ese hombre lo he limpiado de pecado, lo he comprado con mi sangre preciosa en aquella cruz del Calvario, y todos sus pecados se quedaron clavados en aquella cruz. Ya no existe más, esa cruz no existe más, se ha hecho polvo, y los pecados pasados, presentes y futuros que los hijos de Dios puedan cometer están borrados también. Entonces, los que van a estar condenados son todo aquel que lleva una falsa doctrina, sea un servidor de Dios, sea un diácono, sea un cristiano, falsa doctrina de hombre, esos no tendrán la oportunidad de entrar al reino de los cielos, estarán condenados. Y también los incrédulos, todo aquel que no cree en Dios ni en Cristo. Amén. Esa gente no estarán condenados. Ellos estarán condenados. Amén. Las escrituras están claras. Si los hijos de Dios, cuando venga Cristo a coger la iglesia, nos vamos con Él, es para toda la eternidad. No podemos luego estar condenados bajo el pecado que hemos hecho, porque ella nos dice que nos ha comprado. Nos ha comprado. Gálatas 5, verso 1, nos lo confirma, que nos dice, el Cristo nos ha dado la libertad, somos libres. Él nos ha franqueado de la ley, nos ha comprado con sus sufrencias, con sus dolores, con sus angustias, 33 años sufriendo para poder comprarnos, sacarnos de la ley y adoptarnos como hijos. Y dice, y ahora no dejarnos más poner bajo el yugo de la servitud. La servitud es de ser un servidor. El hijo no es discípulo, el hijo no es servidor, no es trabajador, es un ayudante para el Padre. Él ayuda, como Cristo ayuda al Padre. Y somos hermanos en Cristo. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Que os guarde y que os bendiga. Todo junto. Mañana sábado, 18 de abril, y os invito a venir a la Iglesia de las Revelaciones. Venir numerosos. Cuanto más vengáis, mejor. Cuanto más veo venir, más me alegro. Así que pregonar que hay la Casa de las Revelaciones en YouTube, a fin que todo aquel que usted ve pueda hablarle y traerlo a la Casa de las Revelaciones. Ellos también tienen falta de conocer la verdad, el verdadero evangelio que Dios nos da en este año 2026. Amén. Venid numerosos, muchos, y hasta cuanto más venéis, más me alegro, porque os espero con ansiedad, con los brazos abiertos para daros un abrazo
y repartir con ustedes lo que el Padre Eterno a mí me da. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén.